Miércoles 3 de septiembre del 2025 iniciamos este Club de Prensa Ecuador, nuestra cita de cada miércoles con las noticias que convocan a los medios principales de mi país. Aunque sin hoja de ruta, se ha dado a conocer que ya representantes de las tres ciudades más importantes del Ecuador, estamos hablando de Quito, de Guayaquil y de Cuenca, han tenido una reunión previa sobre seguridad, sobre narcotráfico. Ha sido la Cancillería, se han reunido con el ministro del Interior, a pesar de ser de bancadas políticas diferentes. Esto previo a la visita que vamos a tener mañana en el Ecuador, visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que ahora está en México, mañana estará en Quito. Empezamos inmediatamente con el primer tema que nos convoca. Y ha sido Nicolás Maduro quien ha fustigado contra el secretario de Estado Marco Rubio, quien va a visitar Ecuador este jueves 4 de septiembre. Tengan la seguridad de que él no viene a nada bueno a nuestra región, ha dicho Nicolás Maduro. Recordemos esto luego del anuncio del presidente Donald Trump, en el que dijo haber derribado, atacado una embarcación, una narcolancha que salía desde Venezuela. Esto se conoció a nivel internacional. Y en el que habrían muerto 11 personas terroristas del Tren de Aragua, según lo ha afirmado el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Ecuador ya se está preparando para la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que se va a cumplir este día 4. Ha sido la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, quien ha confirmado que la agenda de Rubio en Ecuador va a iniciar con una reunión con el presidente en el Palacio de Carondelet, en Quito. El encuentro va a ser a las 9 de la mañana. También estará presente la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la embajada estadounidense. Luego va a haber una reunión con algunos miembros del gabinete y posteriormente está prevista una rueda de prensa a las 10 de la mañana con 30 minutos. Esto es lo que va a hacer el secretario de Estado en Ecuador, según lo relata y lo reporta la cadena aliada nuestra, Teleamazonas. Seguridad, migración, comercio y cooperación son los temas que marcarán la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en su visita oficial a Ecuador. El alto funcionario arribará al país la noche del 2 de septiembre. Sin embargo, previamente el gobierno convocó a una reunión preparatoria a varias autoridades locales en la Cancillería de la República. Están convocados los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a una reunión preparatoria donde se pretende revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano. La agenda de Marco Rubio arranca el jueves 4 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, en donde mantendrá una reunión con el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la embajada norteamericana. Todo esto se tendrá una reunión con algunos miembros del gabinete y a las 10:30 de la mañana se hará una rueda de prensa a la que, por supuesto, ustedes estarán invitados. Como antesala, una delegación del Congreso de Estados Unidos ya se reunió este viernes con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, junto al viceministro Roberto Quintero y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Accidental, almirante Pablo Caicedo. Durante el encuentro se identificaron y priorizaron las necesidades estratégicas en cuanto a seguridad regional. La visita de Rubio al país será luego de un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se prevé que se trate un nuevo acuerdo de seguridad bilateral para combatir el narcotráfico hacia Estados Unidos, especialmente de fentanilo, así como temas de migración ilegal. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Me acompañan en este Club de Prensa Ecuador Yalile Loaiza, periodista y profesora universitaria. Gracias por estar con nosotros, Yalile. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Hola Ruth, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Una buena tarde para ti y para tu audiencia. Gracias. Te he visto los reportes que ha sacado en el portal de Infobae con respecto a esta visita importante. Tengo entendido que el presidente Noboa ha dejado a un lado incluso una agenda de viaje que tenía pendiente en Vietnam por regresar a Ecuador para darle la bienvenida al secretario de Estado. Todo eso vamos a comentar más adelante. Quiero integrar también en este panel y darle la bienvenida a Adriana Noboa. Ella es periodista política en Primicias, el portal Primicias. Gracias por estar con nosotros, Adriana. Bienvenida. Ruth, qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes igualmente.
Una buena tarde para las dos. A ver, Yalile, entonces, algunos puntos de la visita de Marco Rubio en medio de un contexto un poco álgido en la región, nerviosismo, dicen, en el régimen de Nicolás Maduro, todo lo que está haciendo Estados Unidos, esta lucha frontal, ha dicho, ataques letales, incluso lo ha publicado el presidente Donald Trump a través de un video que Venezuela dice se trata de inteligencia artificial. En fin, hay una consigna que es la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, en la que Daniel Noboa incluso se ha pronunciado y ha dicho, cuenten con Ecuador. ¿Qué significa esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a nuestro país? Bueno, hay varias lecturas sobre la visita de Marco Rubio al Ecuador. Recordemos que esta visita se iba a realizar a inicios de agosto, sin embargo, tuvo que ser reprogramada justamente por actividades que cumplía en este caso el presidente Donald Trump y obviamente le acompañaba a su secretario de Estado. Me refiero a la reunión que se celebró con con Vladimir Putin, sobre el tema de Ucrania. Así que por eso se reprogramó esta visita y llega esta noche a Quito Marco Rubio. Básicamente, esto es una muestra también de apoyo hacia el gobierno de Ecuador, que ya ha sido calificado como uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, y hemos tenido visitas de alto nivel. Por ejemplo, estuvo aquí la secretaria de Homeland, Christine Noem, también hace un par de meses. Entonces, se ve que hay una cuestión no solo de fortalecer las relaciones bilaterales entre estos países que históricamente han tenido buenas relaciones, sino también de apoyar un proyecto político que desde el inicio se ha mostrado muy alineado a los intereses de los Estados Unidos, que es el caso del presidente Daniel Noboa. Creo que también aquí hay algo importante que coincide con todo el escenario de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, y es que Ecuador se ha sumado a clasificar como grupo terrorista al Cártel de los Soles, y esto no solo ha sido adoptado por Ecuador, sino también por Argentina, por Uruguay, por las Guyanas, si no me equivoco. Y aquí hay algo muy importante, y es que esta maniobra, digámoslo así, o este apoyo que se puede ver en la política exterior del Ecuador, esta postura, también favorece al discurso político del presidente Daniel Noboa dentro del país, en su pugna, digámoslo así, con el correísmo, que es su principal opositor. Y esto ya lo hemos visto, no solo porque el presidente mismo ha dicho que hay un informe de inteligencia que indicaría que el chavismo financió la campaña de Luisa González, sino que también vemos que ayer que hubo esta reunión con los alcaldes, entre ellos los de Quito, Guayaquil y Cuenca, alineados al correísmo, ellos en una rueda de prensa reconocieron que hay que hacer una lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, venga de donde venga, incluyendo a Venezuela, el Cártel de los Soles o a cualquier otro grupo que se lo haya calificado como uno de estos grupos narcoterroristas. En ese sentido, como digo, la visita tiene varios puntos estratégicos que me parece que se están aprovechando por el gobierno del Ecuador, sobre todo en materia política, discursiva y narrativa. ¿Qué acotar a esto, Adriana, con respecto, uno, a lo que ha citado Yalile, la reunión de los tres alcaldes de las principales ciudades de nuestro país, que si bien es cierto son de diferentes tiendas políticas, sin embargo han coincidido, hay una coincidencia ahora, y lo que significa esta visita, la de Marco Rubio, en el Ecuador? Pues bueno, yo coincido con Yolile en que el gobierno del presidente Daniel Noboa evidentemente ha tenido una marcada línea cercana a Washington, y acorde con eso, la estrategia de mano dura que está promoviendo el presidente Noboa aquí en el Ecuador para la lucha interna contra el narcotráfico y las bandas del crimen organizado coincide justamente con esta nueva estrategia de Estados Unidos de llevar incluso acciones militares en el Caribe para poder enfrentar a estos grupos. En cuanto a lo que ha pasado acá dentro del país, por ejemplo, con la mención a la reunión de los alcaldes del día de ayer, también creo que hay que verlo desde un punto de vista un poco más político e incluso partidista, porque no solamente es que el gobierno, después de muchos desencuentros, se ha reunido con estos alcaldes, especialmente con el alcalde de Quito y de Guayaquil,
que, como sabemos, han sido figuras representativas de la Revolución Ciudadana y del correísmo, sino que al plantear esta reunión en la Cancillería en Quito, más allá de reunirse a puerta cerrada a conversar y tener que salir todos a dar una rueda de prensa conjunta frente a las cámaras, las fotografías y demás, el gobierno del presidente Noboa con el ministro del Interior y la canciller Sommerfeld, pues pusieron a los tres alcaldes ahí en la palestra pública para que se refieran específicamente al tema del narcotráfico y del cartel de los soles, que coincide evidentemente con todo esto que ya hemos hablado de la estrategia de pelear contra el narcotráfico en la región. Al menos esa es la postura que tiene Washington y a la que se ha sumado Ecuador y algunos otros países. Entonces, estas grandes figuras del correísmo que están aquí en el país, que están aquí en Ecuador haciendo política todavía, les ha tocado ante las cámaras dar como su posición frente a este cartel de origen venezolano, al que Estados Unidos vincula directamente incluso al presidente Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente, cada uno tuvo que dar una respuesta. Y como la lucha en el fondo es contra el narcotráfico, todos tuvieron que decir que, sea quien sea, que no importa de dónde sea el cartel, incluso si es que es de Venezuela, hay que tomar acciones y hay que tomar medidas para garantizar o intentar recuperar algo de la seguridad dentro del Ecuador. Y eso también ha sido compartido por algunos otros gobiernos de la región, Yalilé. No solo está Daniel Noboa de Ecuador, está también Argentina, se ha sumado República Dominicana en las últimas horas. Tú lo citabas hace un momento. Bueno, hay algunos gobiernos que están tomando en consideración y haciendo suya también esta consideración sobre el cartel de los soles, sobre la lucha contra el narcotráfico, lo que está fomentando el gobierno de Donald Trump en nuestra región. Daniel Noboa ha sido uno de los primeros que se ha pronunciado después del anuncio de Donald Trump de este video en el que ponía un ataque letal a una narcoembarcación que habría salido de Venezuela, como lo decíamos hace un momento. ¿Cuánto significa esto en la región? ¿Será que el gobierno de los Estados Unidos está buscando también aliados en este tema en específico que nos conviene además a nosotros, tomando en cuenta el crimen organizado que campea en nuestras principales ciudades, los grupos terroristas que así han sido catalogados por el gobierno ecuatoriano y por supuesto lo que tiene que ver con el tráfico de drogas? Hay varias aristas. Yo creo que una de ellas es, primero, que al catalogar como grupo terrorista al Cártel de los Soles, se vuelve ya no simplemente un grupo criminal transnacional, que debe ser combatido obviamente, sino que al ser declarado como terrorista tiene también calificación de objetivo militar. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden ejecutar acciones militares contra esta agrupación. Y esto yo creo que en principio favorece al despliegue militar que está realizando los Estados Unidos en el sur del Caribe, a esas tensiones que ya lo conversábamos en la primera pregunta. Y en ese sentido se ha buscado, o Estados Unidos ha buscado tener aliados en Latinoamérica, sobre todo quienes puedan compartir mucho más su línea también en cuanto al proyecto político. Por eso tenemos a un Daniel Noboa, por eso tenemos a un Javier Milei, que incluso se reunieron recientemente, ¿no? Y que han dicho públicamente que comparten ciertos intereses. Creo que otra línea también tiene que ver con la parte política, con los proyectos políticos que han querido ser de gran alcance regional y que ahora hemos visto que producto de investigaciones en su contra, de cómo han manejado los países cuando han tenido el poder, pues también se están debilitando, y me refiero al proyecto del socialismo del siglo XXI, porque Nicolás Maduro es afín a varios de estos representantes de varios países. Me refiero a que, por ejemplo, Rafael Correa, Luisa González, todavía continúan mostrando su apoyo a el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos más o menos por la misma línea a México. En ese sentido, en Brasil, Lula da Silva ha sido mucho más moderado en esta ocasión. Sin embargo, vemos que lo que era en un momento un proyecto regional que se veía como muy fuerte, políticamente hablando, ahora está un poco
decaído. Por ejemplo, hemos visto la condena a Cristina Fernández de Kirchner, hemos visto también los casos de mega corrupción en Ecuador que involucran a personas del correísmo, que incluso involucran a estas personas con redes de delincuencia organizada. Por ejemplo, en el caso Metástasis está Ronnie Aliaga, un asambleísta que llegó justamente a su curul apoyado por el correísmo. Entonces tenemos también esta lectura de la parte política y que obviamente Estados Unidos ha sido claro en su posición con estas corrientes ideológicas. Quiero comentar, Adriana, antes de irnos al corte comercial y explayarnos en ponerlo a interpretación de lo que ha sido tal cual la noticia como se dio a conocer en vísperas de la visita de Marco Rubio a nuestro país, Ecuador. La cúpula militar de Ecuador sufrió un remesón. Ahí sí, a horas de esta visita, fueron reemplazados jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y algunos otros representantes también de las Fuerzas Aéreas. Nueva fase de la guerra, según ha dicho Daniel Noboa. Hay 5 oficiales que han sido sacados de la cúpula. ¿Qué lectura se dio con este nombramiento de una nueva cúpula militar? Pues claro, era una decisión que no se veía y que no se esperaba, debido especialmente a que el anterior jefe del Comando Conjunto estaba ya por terminar su periodo de 2 años. Nada más estábamos a pocas semanas, me parece que 5 o 6 semanas de que termine su periodo. Entonces, evidentemente, al ser una medida tomada a pocos días de que, incluso horas, de que el representante de Estados Unidos llegue a Ecuador, pues acá se lo recibió como una especie de guiño a la administración de Donald Trump en Washington. Y con base en lo que ha dicho incluso el gobierno, hablar y plantear que hay una apertura por parte del gobierno del Ecuador para unirse a esta nueva estrategia en contra del narcotráfico. Y evidentemente, por más de que aquí el gobierno ha intentado establecer sus propias estrategias y planes contra la delincuencia organizada, la violencia sigue descontrolada, igualmente la exportación de drogas desde el país. Entonces, ese cambio seguramente se va a enfocar en poner un control principal y mayoritario en los puertos y en todo lo que es el territorio, la frontera marítima del Ecuador, que es por donde sale la mayor cantidad de narcotráfico hacia Europa y hacia Estados Unidos. Entonces, lo que estamos asumiendo es que el énfasis va a ser ese, tal vez quitar del lugar a figuras que no habían podido poner algún tipo de control o pare en las grandes redes de narcotráfico y de canales que salen desde los puertos del Ecuador, para dar paso a una nueva representación militar que esperamos pueda enfrentar estos problemas que tiene el país. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida vamos a estar también transmitiendo lo que podría ser esta rueda de prensa. Ha sido anunciada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ahora está en México. Vamos a tener esa información más adelante con respecto a esta visita que hace a este país previo a llegar a Ecuador. Nos vamos a la pausa y antes vamos a citar un caso que ha llamado la atención. Médicos residentes, personal del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, que ha protagonizado un festejo dentro de las instalaciones de esta casa de salud. De esta manera, y han empezado ya las investigaciones y a retirar ese mal personal que está implicado en esta fiesta, en este reventón, fiestón, farra, como decimos allá. Decenas de botellas de licor, latas de cerveza y el rastro de un festejo ocurrido en las habitaciones designadas para el personal médico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Este fin de semana circularon imágenes que mostraban al personal de seguridad y funcionarios revisando los espacios destinados a los médicos. En los videos se evidencian las botellas de licor regadas en el suelo, almacenadas en casilleros e incluso en refrigeradoras destinadas para alimentos y bebidas no alcohólicas. Inmediatamente, mediante un comunicado, el hospital anunció la desvinculación de médicos residentes que, junto a internos y otros trabajadores, participaron de este festejo no autorizado durante la guardia médica nocturna.
En la fiesta participaron no solo médicos residentes, también internos o estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, institución que, mediante un comunicado, lamentó este suceso y dio paso a la plena colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Este 1 de septiembre se instalará la reunión urgente entre el IES y las autoridades de la universidad con el fin de tomar otras sanciones. Que ya están terminando y les dan la oportunidad de practicar con pacientes en vivo. ¿Qué esperamos de la salud de aquí a 4 o 5 años? Que usan una institución como esta que está en pleno problema porque no hay medicina, porque no hay doctores, a estar festejando adentro. Pero esta problemática se suma a una serie de polémicas en las que se han visto envueltos los hospitales del IES en Guayaquil. Una de ellas que es arrastrada por años, como la falta de medicamentos. O una de las más recientes, como la mala praxis con bebés. Fue justamente este viernes 29 de agosto que se dio a conocer que el neonato prematuro del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Guayaquil falleció presuntamente producto de una cesárea de emergencia ordenada por una ecografía mal practicada a una mujer de 24 semanas de embarazo, caso que condujo a iniciar una investigación a escala nacional de las instituciones y los procesos que manejan para poder asegurar la calidad de atención para los ciudadanos. Paula Kun, Teleamazonas. Y seguimos en Club de Prensa Ecuador hablando de la visita que se va a dar mañana del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Ecuador. A tan solo horas de que inicie esta visita, ha sido la canciller de los ecuatorianos, Gabriela Sommerfeld, que ha anunciado que uno de los acuerdos que Ecuador va a suscribir con el representante estadounidense va a ser recibir hasta 300 personas deportadas cada año. Ha sido la cadena estadounidense CBS News que ha informado que el gobierno de Estados Unidos habría solicitado de manera formal a Ecuador a aceptar estos migrantes deportados desde su territorio que no son ciudadanos ecuatorianos. Ojo, la revelación surge de documentos internos que han sido obtenidos por este medio en los que se detalla una estrategia de la administración de Trump para expandir acuerdos de deportación con diversos países en nuestra región. Al menos una docena de gobiernos ya han aceptado o negociado convenios de este tipo. Entre ellos está Uganda, que accedió a recibir deportados de otros países de África sin antecedentes penales, esto es importante, mientras que Honduras habría aceptado también a migrantes de naciones latinoamericanas de habla hispana. Esto ha sido confirmado por la canciller ecuatoriana en una entrevista que dio a un canal local en Ecuador. Yalile, entonces, recibiríamos a un grupo de migrantes no necesariamente ecuatorianos. ¿Qué más ha trascendido en la prensa con respecto a este acuerdo que también se pone sobre la mesa mañana? Bueno, realmente los detalles oficiales son muy escasos. Lo que sabemos o la justificación que ha dado la canciller es que obviamente cuando hay una relación bilateral, el país recibe algo, Ecuador recibe algo, pide algo, lo recibe y tiene que haber una contraparte, ¿no? Es decir, tiene que ser recíproca. Esto es una base de las relaciones diplomáticas. En ese sentido, lo que se ha dado a conocer es que Ecuador recibiría, como parte de la cooperación que hacen con Estados Unidos, 300 migrantes de otras nacionalidades al año. Y la verdad, los términos de este acuerdo todavía no han sido socializados. Sin embargo, Ecuador espera que como retribución, como reciprocidad, hayan otro tipo de acuerdos, por ejemplo, que se llegue a buen término con la negociación de los aranceles para algunos productos, que se mejore el centro de inteligencia del Ecuador, que se fortalezca la UAF y que Estados Unidos pueda aportar justamente en estas actividades que tiene planificadas el gobierno. Entonces, como digo, todavía no se han socializado los puntos, los detalles más importantes sobre aquello, pero me parece que también hay que un poco ver cómo esto va a poder ejecutarse ya en la práctica, también cuáles van a ser las medidas que se va a tomar para que esas personas pues puedan estar aquí por un tiempo, o si Ecuador va a ser una especie de país de paso, si van a tener una visa especial. Ese tipo de detalles aún no se conocen.
Claro, y que no son detalles menos importantes, conociendo la situación actual de nuestro país. Adriana, ¿qué decir sobre eso que dice Yalile todavía no ha trascendido? Quizás lo que la gente está esperando escuchar de este acuerdo es qué va a pasar con estos migrantes que vamos a recibir en nuestro país. A veces no hay oficio, cama, techo, comida para los propios. Ahora estamos recibiendo a extraños, pero debe haber un plan estructurado para haber aceptado esto como parte de un convenio. Sí, yo concuerdo con lo que acaba de decir Yalile, y pues los detalles son pocos, pero en lo que ha insistido la Cancillería es en hacer una diferencia con los deportados que pretende recibir el gobierno ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, con lo que ha pasado con El Salvador y con algunos otros países que han recibido deportados de terceros países que tienen antecedentes penales y que incluso en el caso extremo de El Salvador van directo a un centro carcelario. En el Ecuador, la canciller ha estado insistiendo en que se haga la diferencia de que no son deportados cualquiera, que se va a tratar de personas que son refugiados en Estados Unidos. Entonces, y además ha dicho en la entrevista que serán personas que tengan un buen estado de salud. Son detalles un poco extraños para dar a conocer debido a esta falta de un plan específico de cuándo van a llegar, cuántos van a ser, dónde los van a tener, porque Ecuador ya ha tenido problemas con la carga migratoria que ha recibido en los últimos años. E incluso con las deportaciones masivas desde Estados Unidos, con los ecuatorianos que han tenido que regresar o que han sido deportados, incluso históricamente desde el país norteamericano, la carga para el Estado sigue siendo bastante grande. Y en marzo, nada más, hace apenas 6 meses, el presidente Daniel Noboa decía que Ecuador no iba a recibir ciudadanos de otros países que vengan deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, como mencionaba Yalile, en una relación bilateral seguramente hay negociaciones y hay algo que ceder. Sin embargo, nadie nos ha explicado esto precisamente. Las autoridades del Ejecutivo van a tener que hacerse cargo de estos deportados, al ser además deportados que tenían un estatus migratorio legal en Estados Unidos, que no estaban de manera irregular, sino que habían sido solicitantes de asilo y estaban ahí de manera regular. ¿Cuál va a ser su estatus del rato que ingresen al Ecuador? Porque probablemente va a ser gente que ha huido de violencia o de conflictos en sus propios países. Entonces tendrán que quedarse a hacer su vida aquí, les guste o no, porque si son deportados quiere decir que es en contra de su voluntad. Sin embargo, no sabemos con claridad cuál va a ser el papel del Estado ecuatoriano y cuáles van a ser sus responsabilidades de frente a estos cientos de deportados que llegarían, asumimos que en los próximos meses. Claro, todo eso debe trascender seguramente mañana dentro de lo que será la reunión que van a tener con el Ministerio del Interior, también con la canciller, pues trascenderá algún detalle adicional. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida vamos a volver con otro tema que tiene que ver con la audiencia de Fernando Villavicencio, periodista, ex candidato presidencial asesinado antes de la primera vuelta electoral en el 2023. Hoy se ha llevado a cabo una audiencia. Vamos a tener y a comentar con mis colegas periodistas lo que ha salido de ahí. Tenemos declaraciones también de la hija de Fernando Villavicencio. Recordar que Marco Rubio ya está, el secretario de Estado, en México en su primera parada. Se ha reunido ya con la presidenta Claudia Sheinbaum. Recibe a Rubio esto en medio de la ofensiva de los Estados Unidos en contra del narcotráfico. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador. Y seguimos con las noticias del Ecuador. Se adelanta la primera audiencia de formulación de cargos por el magnicidio de Fernando Villavicencio en el Complejo Judicial Norte. Esto en la capital de los ecuatorianos, en Quito. La Fiscalía ha formulado ya cargos en contra de Javier Jordán, de Daniel Salcedo, de Ronnie Aliaga, como presuntos autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial. La jueza a cargo ha pedido prisión preventiva para los 4 procesados, argumentando que se basó en la investigación. Además, ha pedido orden de difusión roja de Interpol contra Serrano, Jordán y Aliaga. Los 2 primeros se encuentran en Estados Unidos, mientras que el tercero está en Venezuela. Entre tanto, Amanda y Tamia Villavicencio, las hijas del ex candidato, anunciaron que desde este miércoles van a formar parte de un programa de protección de víctimas y testigos tras recibir
amenazas de muerte. Con mucho pesar tengo que decir que el día de hoy hemos tenido ya que solicitar ser parte del programa de protección de víctimas y testigos, y el día de hoy, desde el día de hoy nos acompaña ya la custodia de la Policía Nacional. Esto es muy a nuestro pesar y muy en contra de nuestra voluntad. Para nosotras nunca ha sido un deseo esto, sobre todo porque conocemos que existen malos elementos que no protegieron a Fernando Villavicencio y que por eso nosotras tampoco hemos querido eso. Sin embargo, este es un momento, una situación extrema. Adriana Novoa, periodista del portal Primicias, quien ha reseñado lo del magnicidio de Fernando Villavicencio, dado seguimiento, prisión preventiva solo para Aliaga y Salcedo, mientras que Jordán y Serrano, exministro de Ecuador, se van a presentar en Miami. ¿Qué más tenemos de apuntes periodísticos sobre el caso de Fernando Villavicencio? Pues en realidad, como estamos sobre la marcha con la audiencia, me parece que lo más interesante es que la jueza no aceptó todos los pedidos de la Fiscalía y que incluso hubo un regaño a la fiscal que lleva el caso por no llevar la argumentación a término o no plantear argumentos que hayan sido suficientes para la jueza para, por ejemplo, decretar lo que tú habías mencionado de la orden roja de Interpol, ya que 3 de los personajes que están involucrados en este caso están fuera del país desde hace varias semanas, si es que no desde hace años, como es el caso del señor Jordán e incluso del exministro José Serrano. Entonces, evidentemente, el pedir la orden de prisión preventiva o el tema de la alerta roja de Interpol se contrapone un poco, puesto que los procesados no están aquí e incluso desde antes de que se haya dado el magnicidio, que es lo que ha dicho la jueza. Además, otra cosa que sorprendió mucho fue el tema este de la declaración de uno de los sicarios que había hecho unas declaraciones ante el FBI, diciendo que esto era una orden del señor de arriba, haciendo referencia al expresidente Rafael Correa. Sin embargo, claro, ese testimonio no se utilizó durante el juicio, no se pudo tomar en cuenta de ninguna forma, porque además, como nosotras bien recordamos, los sicarios que fueron detenidos y llevados a la cárcel, pues terminaron siendo asesinados un tiempo después. Entonces, evidentemente, el caso ya de por sí es complejo, y esto de que de las 4 figuras principales que están siendo procesadas, apenas una esté en Ecuador, yo creo que va a hacer que la tarea de la Fiscalía de probar los cargos de los que le está acusando va a ser bastante compleja. Y pues en determinado momento, si es que los acusados y los procesados no quieren comparecer, pues no habrá manera de obligarlos a que comparezcan a las siguientes audiencias que determine la jueza y la Fiscalía. Yalile, con respecto a esto que señala Adriana, este trabajo fue para el señor de arriba textualmente como parte de los elementos de convicción que sustentan esta investigación del caso. Se ha revelado que uno de los sicarios que participó en el asesinato de Fernando Villavicencio fue entrevistado en su momento por un agente del FBI que colabora con las investigaciones en el 2023, que colaboró. Según el relato, el sicario le habría dicho a este agente norteamericano que ese trabajo fue para un señor de arriba. Tras la pregunta de a quién se refería con ese apelativo, el hombre habría dicho que era textualmente Rafael Correa Delgado. Esta persona, como lo ha apuntado también Adriana, Adriana ha sido uno de los 6 sicarios asesinados en octubre del 2023. ¿Está la justicia con alguna orientación de acuerdo a los testimonios que ha recibido, que sigue recibiendo, las indagaciones, el proceso en curso, o nuestra justicia está más perdida? Esa comparación me preguntaban en algún momento los colegas periodistas en Colombia, cuando se analizaba el caso, se ponía en paralelo la investigación del caso de Miguel Uribe, también asesinado, precandidato, y el caso de Fernando Villavicencio, que ya sucedió en el 2023 y todavía pues estamos en audiencias, se suspenden a veces y en otras se da caso, pero parece que no hay una orientación en particular. ¿En qué momento estamos en esta investigación?
Bueno, me parece que siempre buscar quiénes son los autores intelectuales de crímenes como estos, magnicidios, que son con figuras de un alto perfil público, siempre son complejas porque tienen que encontrar la motivación. Es decir, las personas que ahora han sido llamadas a la audiencia de juicio, la fiscalía debe probar no solo que los testimonios que se hayan recogido de, por ejemplo, este sicario que luego fue asesinado, o por ejemplo el propio testimonio que dio Daniel Salcedo, que es uno de los procesados, que es ya condenado por otros delitos, estos testimonios tienen que ser corroborados. Entonces, no solo tienen que buscar estas evidencias que respalden los testimonios, sino que deben encontrar las motivaciones del crimen para poder acusar. Me parece que si ya estamos en la parte de audiencia de llamamiento a juicio, es porque se supone deben haber serios indicios de que estas personas participaron como autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Si es que esto no lo tiene la fiscalía, estamos en un grave problema. Es decir, si es que no está su hipótesis fundamentada en estos indicios que son necesarios, en las pruebas, en las evidencias, vamos a tener un problema porque este caso no va a poder avanzar. A eso se suman ya los factores que Adriana ha mencionado, el hecho de que algunos de los sospechosos de la fiscalía no están en el país. Tenemos el caso también de lo que sucede fuera ya de las audiencias, en el caso de las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia Villavicencio. Han sido durante meses, pero últimamente en estos últimos días, sobre todo, señaladas por Javier Jordán, uno de los procesados en este caso, han sido señaladas de una forma muy amenazante, incluso que podríamos decir cae en el acoso. Y aquí me parece que es importante decir que en el caso de Javier Jordán, él ha tratado de montar una narrativa paralela, diciendo que esto es parte de una persecución política, digamos una persecución en su contra, y él se basa en unos supuestos chats de Fernando Villavicencio que habrían sido extraídos de su teléfono. Sin embargo, esto no tiene ningún tipo de cadena de custodia, esto creo que es importante recalcar, versus otras conversaciones de la Fiscalía que sí están, que forman parte del caso Metástasis, que son parte, que se supone pasaron por un proceso de cadena de custodia, donde, por ejemplo, se observa que Javier Jordán le pide al narcoasesinado Leandro Norero que le ayude a resolver el problema que representaba Fernando Villavicencio para él. Y lo mismo hemos visto Javier Jordán enfrentándose con periodistas ecuatorianos, en este caso con la periodista Sara Ortiz, que lo ha investigado profundamente y que incluso en estos chats a los que yo hago referencia del caso Metástasis, Javier Jordán buscaba hacer un atentado en su contra. Entonces, me parece que esto también es importante leerlo en el contexto de las investigaciones. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador. Tiempo de despedir al panel que me ha acompañado el día de hoy, mis colegas periodistas de Ecuador, Yalilé Loaiza, periodista y profesora universitaria. Gracias por haber estado con nosotros, Yalilé, siempre es un gusto tenerte. También voy a agradecer a Adriana Novoa, periodista política en el portal Primicias. Gracias, Adriana. Gracias, Ruth. Gracias a las dos. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Club de Prensa Ecuador. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Enseguida una síntesis de las noticias internacionales más importantes, relevantes. Marco Rubio, que ya se ha reunido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En pocos minutos darán incluso una rueda de prensa. Enseguida lo reseñamos en Titulares de la Hora con Hugo Vecino.